En esta clase vamos a ver cómo funcionan o qué son las matrices. Vamos a partir de un ejemplo que ya conocemos. Si examinamos el código que estáis viendo, vemos que simplemente que esto es lo que ya sabemos. Creamos un canvas de dimensiones 400 por 400, ajustamos el tamaño de texto a 30 para verlo un poco más grande, ponemos el fondo en el tono de gris de 220, definimos la variable texto y le damos el valor hola, y después, con esta orden, escribimos la variable texto en la posición 4040 y nos sale aquí. Hasta aquí lo que ya sabemos. Veamos a continuación qué es una matriz y cómo se define. Para definirla tenemos que poner, igual que si fuera una variable normal, pero después ponemos, después del let, el nombre de la variable, ponemos igual a new array. Y esto nos define una matriz que se llama nombres. ¿Qué diferencia hay entre una matriz y una variable sencilla? Bueno, pues la diferencia es que una matriz es un conjunto de variables. Podemos visualizar una matriz como si fuera un conjunto de variables. Entonces, a la hora de darle valores, por ejemplo, podemos hacer esto. Entonces, fijaros, el nombre es una matriz y aquí le estamos dando a nombre, le estamos dando, en vez de darle un valor solo, le damos una colección de valores. Entonces veis que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 valores distintos dentro de la misma variable. Y entonces ahora viene la pregunta. Bueno, y si hay 7 valores dentro de la misma variable, ¿cómo selecciono yo un valor concreto? Pues la respuesta es mediante un subíndice. Entonces, los distintos elementos que forman la matriz, que en nuestro caso son los 7 nombres, están indexados empezando por el 0. O sea, Juan sería el elemento 0, Pedro sería el elemento 1 y así hasta llegar a José, que sería el elemento 6. En total, 7 elementos. ¿Y cómo se hace referencia a ello? Para hacer referencia a ello, simplemente se pone el nombre de la variable, en nuestro caso es nombres, y entre corchetes se pone el orden que ocupa el elemento que queremos coger. Por ejemplo, si queremos coger el primer nombre, pues sería el elemento 0, como hemos dicho antes, y lo pondríamos así. Entonces, esta orden nos escribiría el primer elemento de la matriz nombres y nos pondría aquí Juan. Podemos hacer la prueba con cualquier otro elemento. Por ejemplo, si ponemos el 4, pues nos aparece Raquel. Si ponemos el 6, nos debería aparecer José. Y si ponemos un número que esté fuera del rango de la matriz, pues simplemente como está vacío, pues no nos pone nada. No existe el elemento 7. De la misma forma que hacemos referencia a ello, podemos asignarles valor también en el código. Entonces, por ejemplo, ya hemos visto que nombre 7 no existe. Pues podemos poner aquí nombres 7, así, igual que con la misma expresión que utilizamos para referenciarlo, que en realidad es el nombre de la variable, y ponemos aquí pues, otro nombre. Y entonces podemos comprobar que ahora nos escribe Manuel. De la misma forma podemos reasignar valores que ya tengan, pues podemos reasignarlos como igual que hacemos con cualquier variable. Entonces si ponemos por ejemplo aquí el nombre 0, decimos que ahora en vez de Juan va a ser Manuel y decimos aquí que nos saque el elemento 0, pues nos va a volver a escribir Manuel. Y ya el elemento este lo hemos sobrescrito. El primer elemento de la matriz nombre lo hemos sobrescrito. Veamos ahora que las matrices son muy útiles cuando queremos hacer
la misma operación en un montón o en varios objetos del mismo tipo. En este ejemplo, aparte de la matriz nombre, que sigue siendo igual que antes, hemos definido otra matriz que se llama fecha naz, que representa fechas de nacimiento. Aquí tenemos 7 años. Y hemos definido además una matriz que se llama edades, que es de tipo array, que no la definimos porque la vamos a calcular con el programa. Entonces, nuestro programa simplemente calcula edades de 0, restando al año actual la fecha de nacimiento del elemento 0, y después compone un mensaje para mostrarnos la edad de Juan, que sería 2022 menos 1998, ¿no? Que sería el resultado de que habría en edades de 0. Entonces componemos otra variable que se llama cadena y hacemos que sean nombres de 0. Esto sería Juan. Después la palabra tiene en forma de literal, la edad de Juan que hemos calculado y la palabra año en forma de literal. Y después le decimos que nos muestre el texto en la posición 4040. Si le damos, vemos que podemos ver la edad que tiene Juan. Pero nosotros no nos conformamos con saber la edad de Juan, queremos que nos calcule las edades de todos. Entonces, por ejemplo, si queremos añadir que nos calcule la edad de Pedro, pues tendríamos que añadirle a la variable cadena, tendríamos que añadirle a lo que ya tiene la edad de Pedro y el nombre de Pedro. Entonces pondríamos aquí nombre de 1 y aquí edades de 1. Y para que lo añada, pues habrá que poner aquí cadena igual a cadena más. De esta forma, a lo que ya había antes, le añade otro cálculo más de otra edad. Podemos ver así. Y entonces vemos que tiene el inconveniente de que nos lo pone a continuación. Bueno, pues tenemos que añadir, al final, tenemos que añadir un carácter que hace que cambie de línea. El intro, el cambio de línea en JavaScript es ese carácter. El carácter /n va a hacer que aquí haya un salto de línea. Ahí lo tenemos. Vemos que nos da un problema aquí con edades de 1 porque está sin definir y eso es porque no lo hemos calculado. Habría que haberlo añadido también aquí. Edades de 1 y aquí fecha naz 1. Y entonces esto ya funciona bien. Bueno, pues si ahora quisiéramos calcular las edades de todos, pues en principio lo que se nos puede ocurrir es hacer esto. Aquí tenemos los cálculos de las 7 edades y aquí tenemos la cadena a la que vamos añadiendo cada vez el mensaje correspondiente. Se ha puesto al principio que la cadena esté en blanco para poder igualarlo todo, para que todas las líneas tengan el mismo aspecto. A la cadena le vamos añadiendo lo que ya tenía más el nombre nuevo. Y el primer nombre lo hacemos también añadiendo a una cadena vacía. Y entonces esto nos muestra efectivamente las edades de cada uno de los miembros de la lista. Bueno, aquí tenemos la suerte de que solo hay 7 elementos en la lista. Imaginaos que en esta lista pues hubiera 20, 50, 100 elementos o más. Pues entonces no acabaríamos nunca de hacer el programa. Pero para eso hay una orden que nos simplifica el trabajo. Si os dais cuenta, son todas las líneas iguales. En el cálculo son todas las líneas iguales y solamente cambia un subíndice, que es el que nos selecciona el elemento de cada una de las matrices, de la matriz de edades y de la matriz fecha de nacimiento. Por lo demás, son todas iguales. Y lo mismo pasa con la construcción del mensaje en la variable cadena. Son todas las líneas iguales, lo único que varía, de nuevo, es el subíndice.
Si nosotros pudiéramos decirle, mira, hazme esto, hazme esta orden, pero para todos los valores de una variable, para todos los valores que hay entre 0 y 6. Si pudiéramos hacerlo eso, pues solamente tendríamos que escribirlo una vez. Bueno, pues eso existe y se llama el bucle for. Vamos a ver cómo sería. En primer lugar, vamos a borrar todo lo que tenemos repetido, que solo cambia el subíndice. Vamos a esto. Y borramos también la parte de la cadena. Y ahora, donde tenemos un valor numérico concreto, vamos a poner una variable. Vamos a llamarle esa variable i. Y entonces vamos a poner aquí, donde pone 0, vamos a poner i. Y ahora vamos a echar mano del bucle for, que va a hacer que esta variable tome el valor, tome todos los valores que hay de 0 a 6, cuya sintaxis es la que vamos a poner ahora. Mirad, esta orden significa que la variable i va a empezar en 0, que va a tomar valores por debajo de 7 y que se va a incrementar de 1 en 1, que es justo lo que nosotros queremos. Y ahora nos falta un pequeño detalle, es que el bucle for se abre aquí y se cierra aquí. Y entonces estas dos líneas con el bucle for hacen lo mismo que las 14 líneas que teníamos antes. Vamos a comprobarlo. Bueno, no sale porque aquí hemos cometido un error. Aquí he puesto una coma que es punto y coma. Da algún error más, pero lo corregimos en un momento. Bueno, aquí no hace falta, esto ha sido un fallo mío, no hay que declarar la variable, no hace falta poner que en JavaScript no hay variables tipificadas, esto ha sido un fallo mío porque lo he confundido con lenguaje C. Y estoy viendo que aquí también he puesto una U en vez de una I y entonces también me daría error. Bueno, pues ahora debería de funcionar, aquí lo tenemos. Como decíamos antes, estas dos líneas dentro del bucle for hacen lo mismo que las otras líneas que teníamos antes, que las 14 líneas. El bucle for lo único que va haciendo es que la variable i vaya tomando todos los valores de 0 hasta por debajo del 7, o sea, llegaría hasta el 6, incrementando la i cada vez de 1 en 1. La primera vez que ejecuta el bucle for, la i vale 0, termina de ejecutarla, incrementa la variable i, y entonces la i pasa a valer 1, 2, 3, y así hasta que llega a 6, y va calculando la edad y añadiéndole a la cadena la línea que nos da la edad de cada uno de los integrantes de la lista. Bien, pues el ejercicio consiste en, utilizando el bucle for, hacer que el Canvas nos muestre, pues, por ejemplo, la tabla de multiplicar del 5. Lógicamente, se trata de que no escribamos 10 líneas de texto con el código, sino que con una sola de ellas y el bucle for nos genere, el programa nos genere la tabla de multiplicar. El que quiera nota, pues mirad, el bucle for se puede anidar, se puede meter un bucle for dentro de otro. Entonces, con esa idea, podríamos hacer que el programa nos escribiera las tablas de multiplicar, por ejemplo, del 1 al 10, la tabla del 1, la del 2, la del 3, en el mismo Canvas.